a todos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy, el grupo número 1 trae para ustedes el tema de la arquitectura románica, con una basílica que desglosaremos a continuación con todas sus características, cualidades e historia. Espero les guste. La arquitectura románica fue el primer gran estilo arquitectónico creado en la Edad Media en Europa, después de la decadencia de la civilización greco-romana. Su estilo estaba completamente establecido alrededor de 1060, pero los primeros signos de cambio fueron diferentes según las regiones, y no hay consenso sobre una fecha para sus inicios, que van desde el siglo VI hasta el siglo XI. La arquitectura románica se desarrolló en una vasta área que iba desde la mitad norte de España hasta Irlanda, Escocia y la mitad de Escandinavia. La Europa del Este, los países eslavos desde Polonia a Eslovaquia, Bohemia y Moravia, Hungría y Eslovenia también adoptaron este estilo, así como el conjunto de Italia con sus islas. Basílica de San Sernín. La Basílica de San Sernín o San Sernin, también conocida como Basílica de San Saturnino de Tolosa, es un templo católico de la ciudad de Toulouse, ubicado en el departamento francés del Alto Garona. Es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, la iglesia románica más grande de Occitania y la segunda más antigua de toda Francia, después de la abadía de Cluny. Se trata de un santuario construido en el emplazamiento de la tumba de San Sernín o San Saturnino, obispo de Toulouse, martirizado hacia el año 250. La Rue de Troyes, calle del Toro, que lleva de la plaza del Capitolio a la basílica, recibe su nombre del mismo santo, cuyo martirio, según la leyenda, consistió en ser arrastrado por un toro salvaje. En el lugar donde cayó su cuerpo exangüe se alza hoy la iglesia del Troyes, a medio camino entre el Capitol y Saint-Sernin. La Basílica de San Sernín forma parte de los bienes inscritos en el Camino de Santiago en Francia, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Es de culto católico, contando así con un tipo de planta de cruz latina, estilo románico. Sus materiales son de ladrillo, contando con una torre, campanarios de 64 metros de altura y 120 metros de longitud. Muy buenos días, yo les hablaré sobre el arquitecto a cargo de la Basílica San Sernín, el cual es el arquitecto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. El arquitecto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc nació el 27 de enero de 1814 en París y murió el 17 de septiembre de 1879 en Suiza, a sus 65 años. Él fue un arquitecto, fue arqueólogo y fue un escritor francés. Famoso por sus restauraciones interpretativas de edificios medievales, fue un importante arquitecto de Renacer gótico, el cual representa una de las más importantes figuras de la escuela francesa, que rechazó la enseñanza de la Escuela de las Bellas Artes, sustituyéndola por la práctica de los viajes por Francia e Italia. En sus obras el arquitecto se dedicó principalmente a la restauración e invención de conjuntos monumentales medievales, como lo son la Ciudadela de Carcasona, siendo muy criticado por el atrevimiento de sus soluciones y añadidos no históricos, también a la pérdida de autenticidad de muchos monumentos. Sus restauraciones buscaron en menor medida recuperar, sino más bien buscaron mejorar el estado original del edificio,
con un interés más centrado en la estructura y en la propia arquitectura que en los elementos decorativos. Utilizó el estudio arqueológico en el examen crítico inicial de los edificios como un paso previo para conocer su realidad y defendió el uso del hierro y la coherencia de la arquitectura gótica. También esto lo hizo en contra del eclecticismo. Se opuso con vehemencia al estilo de arquitectura Beaux Art que estaba en boga en esa época, y también se dio a conocer que gran parte de sus trabajos de diseño eran menospreciados por sus contemporáneos. A continuación podremos observar algunas obras arquitectónicas que en este caso son restauraciones que el arquitecto hizo. Como podemos observar, aquí tenemos el castillo de Pierrefonds, que es un castillo o château medieval francés ubicado en la comuna de Pierrefonds, en el departamento de Oise, en la región de Alta Francia. Ahí podemos observar la imagen de cómo es el castillo. Acá también podemos observar la Basílica de Vézelay. La abadía de Vézelay, actualmente conocida como Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay, fue un monasterio benedicto y cluniaciense en Vézelay, en el departamento francés de Yonne, Borgoña, Francia. Acá les dejo también una imagen de cómo se ve en la actualidad la basílica. Y por último veremos el Sainte-Chapelle de París. Este es un templo gótico situado en la isla de Cite, en el centro de la ciudad de París, Francia. Les coloqué una imagen para que puedan observar cómo es por dentro. Y por último conoceremos algunas de las obras pictóricas que el arquitecto hizo. Algunas de estas obras son las fortificaciones de Carcasona, las vistas de Pirineos y por último el festín de las damas en el Teatro de las Tulerias. Hay muchas más obras, hay demasiadas, pero no encontré imagen de la mayoría. De la única que encontré fue del festín de las damas, que es el que pueden observar. Si se pueden dar cuenta, el arquitecto era muy detallista, era alguien que le encantaba dar detalles, ya que se puede observar hasta los detalles en el vestido de las damas, se pueden observar las flores, todo lo que el arquitecto quiso dar a entender en esa pintura. Espero que les haya gustado. La Basílica de San Sernín, conocida como Basílica de San Saturnino de Tolosa, es un templo católico de la ciudad de Toulouse, ubicado en el departamento francés de Alto Garona. Es uno de los edificios emblemáticos de Toulouse, la iglesia románica más grande de Occitania y la segunda más antigua de toda Francia. Se trata de un santuario construido en el emplazamiento de la tumba de San Sernín o San Saturnino, obispo de Toulouse, martirizado hacia el año 250. La construcción actual de la basílica fue decidida a finales del siglo XI. La capilla, que se había construido en el siglo V, en el emplazamiento de la actual basílica, se había hecho demasiado pequeña para un número creciente de fieles. La basílica era entonces colegial, es decir, una iglesia con un colegio de canónigos dirigidos por un abad. Toulouse recibía la visita de numerosos peregrinos. La construcción comenzó en el año 1080 por el ábside. Detrás de la capilla todavía se puede visitar hoy la iglesia primitiva, que hace las veces de cripta, acoge algunas reliquias sagradas. 16 años después del comienzo de la construcción, en 1096, el Papa Urbano II consagró el altar. San Sernín continuó siendo una sencilla iglesia escolar hasta el 1778, fecha en la que fue finalmente consagrada como basílica. Durante la Revolución, el Capitolio de San Sernín fue suprimido. La iglesia fue parcialmente modificada en la época gótica y en el Renacimiento. En el siglo XIX fue restaurada por Eugenio Viollet-le-Duc. Restablece entonces el escalonamiento de los tejados de los laterales y de la nave principal, que había sido suprimida en el siglo XIV. Al final del siglo XX, una restauración suprimió nuevamente el escalonamiento, reemplazándolo por el estado del siglo XIV. Un magnífico claustro y una abadía se hallaban al norte de la basílica, pero fueron
derruidos durante el siglo XIX. Mi nombre es Osman y les hablaré sobre la cabecera de la basílica. La cabecera tiene 9 capillas radiales separadas por tramos de ábside. Ábside es la parte de la iglesia situada en la cabecera que acoge a la mesa del altar. Aquí vemos a las capillas tanto por fuera como por dentro. Las capillas son la capilla del crucifijo, la capilla de las almas del purgatorio, la capilla de la Inmaculada Concepción, la capilla de San Jorge, la capilla de Santo Espíritu, la capilla de San Marcial, San Cir y Santa Julieta, la capilla de Santa Silvia, la capilla de la Virgen y la capilla de San Germán. Con el objeto de sostener el campanario sobre el crucero, los 4 pilares torales se engrosaron considerablemente. En el brazo oriental se encuentra el enfiu de los condes. El enfiu es el espacio donde una tumba está incrustada en el grosor de la pared de un edificio religioso. También aquí encontramos la puerta de los condes. En la pared del deambulatorio están empotrados 7 bajorrelieves de mármol, un Cristo Majestad rodeado de un querubín y un serafín, 2 apóstoles y 2 ángeles procedentes del taller de Bernard, autor también del altar. El deambulatorio rodea la tumba de San Saturnio de Tolosa, en una posición elevada y cubierta por un baldaquino barroco que sustituyó a mediados del siglo XVIII otro anterior gótico del siglo XIII. Mi nombre es Josué. A continuación les hablaré sobre lo que es el campanario y única torre de la Basílica de San Sernín. Como sabemos, la Basílica de San Sernín es conocida también por ser una de las más grandes en cuanto al estilo románico, en este caso ubicada en Toulouse, Francia. Está la magnitud de la basílica que la torre del campanario forma parte del skyline de la ciudad. Se puede observar desde muchos puntos de la ciudad. En cuanto a la ubicación del campanario, podemos observar en planta que está constituida como una planta de cruz latina. Podemos observar que es justamente en este cruce de naves en donde se está situado el campanario, específicamente sobre lo que es el coro. En planta también podemos observar que tiene una forma octogonal, y al igual que el resto de la basílica está construida en su totalidad con ladrillo rojizo y piedra. El campanario está constituido por 5 niveles, y los cuales forman 64 metros de altura aproximadamente. En esta torre podemos encontrar 2 estilos arquitectónicos distintos, esto porque se construyeron por partes en épocas distintas. Los primeros 2 niveles son claramente románicos, con aberturas con arcos de medio punto rodeados por columnas corintias. En los siguientes niveles podemos observar un estilo gótico con arcos de mitra o triangulares, los cuales fueron agregados durante la mitad del siglo XIII en el gótico meridional. Esto con el fin de que coincidiera en altura con la iglesia gótica de los jacobinos. Y finalmente en 1478 se le fue construida una aguja para soportar un globo terminal coronado por una cruz de acero, y en su parte interior podemos encontrar que alberga y resguarda un carrillón compuesto por 24 campanas de acero. Gracias. Arquitectónica de la Basílica de San Sernín. Tenemos ubicadas las primeras partes de esta iglesia en forma de cruz. Tenemos ubicadas las otras partes importantes en esta iglesia.
algunas partes como el área de pinturas, la capilla, el altar mayor, tenemos ubicadas algunas partes estructurales, por así decirlo, de esta iglesia, que son las torres, las naves, la central y las laterales, los pilares en forma de cruz, el crucero central, la girola y el obsidiolo. Tenemos esta elevación de esta basílica, donde podemos ver indicaciones como el pórtico, los contrafuertes, la nave central, ventanas geminadas, la torre, el pilar cruciforme, la cabecera, la girola, el crucero y las naves laterales. Son partes que destacan de esta iglesia. Espero te haya gustado este video. El grupo número 1 agradece su atención. Hasta la próxima.